Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y les vamos a presentar un diseño de una subestación. Nuestro grupo está conformado por Aroca Michael, Coyahuaso Pedro, De la Torre Nicolás, Paila Chollón, Rivadeneira Luis y Vargas de Stalin. Tenemos la tensión máxima permisible, debemos tener el voltaje máximo del Sistema Nacional de Transmisión por regulación del CONELEC, no puede ser superior al 5% de los valores. Como tenemos en los datos, tenemos el voltaje de las dos cargas y multiplicamos por 1.5 que nos da los valores que tenemos aquí. Luego con esos valores determinamos aquí la tabla que tenemos de niveles de aislamiento normalizados, que podemos, el más cercano a 14.5 es el 17.5 que tenemos los valores aquí, y también de la otra valor. Luego calculamos el factor de corrección de altitud, que tenemos la fórmula aquí, que M es el impulso y frecuencia industrial, que en este caso es 1, y H es la altura de la instalación sobre el nivel del mar, que es 2.850 metros. Reemplazamos en la fórmula y nos da el valor que tenemos aquí. Luego vemos en la norma IEC 60071-1 que establece solamente que dos clases de sobretensión son suficientes para caracterizar el nivel del aislamiento en el equipo. Como ya calculamos el K, reemplazamos aquí y los valores que tomamos de la tabla 1 y calculamos los valores kilovoltios pico de las dos cargas. El valor normalizado más aproximado de 450 y 550 voltios determinamos aquí en la tabla y tenemos los siguientes valores. También calculamos la distancia mínima de fase y fase tierra. Así, para 450 kilovoltios pico, una distancia de seguridad de 55 centímetros de fase a fase y 80 centímetros de fase y tierra. Y para 550 kilovoltios, una distancia de seguridad de 110 centímetros de fase a fase y 95 centímetros de fase tierra. Esta distancia es suficiente tanto para un arreglo estructura conductor o para estructura varilla, tanto para fase neutro como para fase-fase. La distancia de fuga, según la norma IEC 60815, que establece 2.50 centímetros por cada kilovoltio, tomando el máximo valor de fase a fase, así se tiene para 64 kilovoltios y 13.8 kilovoltios, que serían 160 centímetros y 34.5 centímetros. La distancia de seguridad mínima de seguridad se puede expresar con las siguientes relaciones, como vemos aquí en la fórmula. La D significa la distancia horizontal en el metro que se debe respetar en todas las zonas de circulación. H, la distancia vertical en metros que debe respetarse en todas las zonas de circulación. Nunca debe ser menos de 3 metros. D es la distancia mínima de fase a tierra correspondiente al BIL de la zona. Entonces, calculamos la distancia de seguridad para un parqueadero de un vehículo, que la distancia horizontal es de 4.5 metros, la distancia vertical es de 5.15 metros. La distancia de seguridad para el área de trabajo en la distancia horizontal tenemos 5.15 y la distancia vertical tenemos de 6 metros. La distancia de diseño, altura de los equipos sobre el nivel del suelo, la altura mínima HS de la parte del viva sobre el nivel del suelo en ningún caso debe ser inferior a los 3 metros. Si no se encuentra aislado por barreras de protección, las alturas mínimas de la base los aislamientos es de 2.25 metros. Como tenemos aquí los cálculos, determinamos que es 2.972 metros en las dos cargas. También tenemos del suelo. La altura remata de las líneas de transmisión. Los conductores de las líneas de transmisión que llegan o salen de una subestación no deberán rematar a una altura inferior de 6 metros. Dicha altura se puede obtener de las relaciones, como podemos tener aquí. El cálculo del sistema puesta a tierra.
Este sistema tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que por esta malla van a ir todas las corrientes parásitas o descargas que se puedan tener en un sistema. Para nuestro diseño tenemos estos datos de aquí de entrada, que sería el RO, la altura de 1 metro, la resistencia requerida, que es 1,6 ohmios, el TC, los TS, las distancias en X, en Y, que son muy importantes para el diseño. Para nuestros cálculos vamos a utilizar la norma IEEE STD 80-2013, los cuales nos va a dar unas fórmulas para poder calcular nuestra puesta malla tierra. Como pueden ver aquí es el DF, que es de 1.232, que es una fórmula que necesitamos. Usando la ecuación 6 de la norma, tenemos que la IG va a ser igual a la IG por DF. Entonces nos va a dar una IG de 14,85. Siguiendo con la fórmula número 5, que es de la norma, encontraríamos CS, que es un valor de 47,6. Ahora calculamos el CS con los datos que ya tenemos, que es el RO del ROS, y nos da un valor de 0,92. También tenemos que calcular el diámetro del conductor, que sería la fórmula de D, raíz cuadrada de 4pi, el área sobre 1000, que nos da un valor de 0,24 metros. También para nuestro cálculo tenemos que calcular los voltajes de paso y toque, que son muy importantes para que funcione. Como pueden ver aquí, nuestra corriente de paso es de 1183,4 voltios y la de toque es de 3244,14 voltios. También tenemos que hacer el diseño de la malla, que tendríamos que ver la distancia que hay entre uniones para poder diseñar esto. Como vamos a tener una distancia en LX, una distancia Y, una LC y una área, que sería todo lo que va a abarcar. Encontraríamos un DM entre la raíz cuadrada de la distancia entre X y entre Y, que sería de 158,11 metros. También para nuestro cálculo necesitamos las ecuaciones 11 y 15, que nos determina la N. Como pueden ver aquí, la NA de 2 por LC sobre LP, NB igual raíz cuadrada de LP sobre 4 por raíz cuadrada de A, la NC, que es del X por LY sobre A, y la ND, que es de M sobre LX cuadrado más del Y cuadrado, que son valores que ya hemos sacado anteriormente, dándonos un valor de NA de 4, un valor de NB de 1,074, de NC1 y de ND1, y la multiplicación de todo esto nos daría un valor de 4.3. También tenemos que aplicar las ecuaciones 9, 10, 16, 17, 19 y 20 de la norma para poder encontrar KM, KY y encontrar KI. Aquí podemos encontrar los valores de KI, que es 1,3, KI 2 de 0,367, KH, KM de 1,41 y 1,14, LM de 800 metros, KS de 0,18 a 28 y LS de 600 metros. Y por último encontramos la ES y la M, que son las ecuaciones 8 y 18. Y con estos encontraríamos ya nuestra resistencia de malla, que sería de 0,377 ohmios. Bueno, pues a continuación les vamos a hablar del cálculo del pararrayo en la subestación. La finalidad del sistema es proteger a la instalación contra caídas directas de rayos para atrapar la corriente y así dirigirla directamente a la tierra física. Este diseño está realizado bajo la norma UNE 21186, que determina la densidad de impactos de rayos sobre el terreno, expresado en números de rayos por kilómetro cuadrado, que este se determina mediante la utilización del nivel cera único local NK, donde NK va a ser igual a NG, de una ecuación de 0.02 NK elevado a la 1.67. Entonces aquí observamos la siguiente tabla donde nos demuestra los valores que se van a obtener durante el año y la densidad de impactos que nos va a dar en este tiempo.
Aquí podemos apreciar un mapa de la densidad de rayas de la Tierra, pero está guiado al año de 1991, donde se puede encontrar en latitud y en longitud los niveles de los rayos que se provocan en este mapa. A continuación vamos a hacer lo que es la frecuencia anual medida en ND de impacto sobre una estructura, que se evalúa a partir de la siguiente expresión, que ND va a ser igual a NG por 1.1 por AE por C1 por 10 a la elevado a la 6 directamente sobre el año, donde NG va a ser la densidad anual media de impacto de rayo en la región donde está situada la estructura. Esto se va a hacer medida en kilómetros cuadrados. 1.1 va a ser una constante que es el coeficiente de seguridad ligado a la evaluación del impacto. AE es la superficie de captura equivalente de la estructura aislada que se va a hacer medida en metros cuadrados. C1 es el coeficiente relacionado con el entorno y debe ser igual a 0.5, que la estructura está situada en un espacio donde hay otras estructuras, árboles de la misma altura o sean estos más altos. También se observa que tenemos directamente una relación entre las distintas regiones que tenemos aquí en el Ecuador, donde tenemos que el nivel de riesgo en la costa y en la Sierra Centro va a ser de medio, en la Sierra Centro-Sur va a ser bajo, mientras que en la Amazonía va a ser de alto. Para nuestra elaboración de la subestación hemos escogido una NG de 15 con una NG de 1.84. Para la estructura rectangular de longitud y altura H, la superficie de captura va a ser igual a la siguiente ecuación, donde nos basamos en las medidas de estimaciones de los proyectos de la empresa eléctrica Quito, donde tenemos una longitud de 10 metros, una altura de 7 metros y una anchura de 8 metros, las cuales nos va a dar un área de 70 metros cuadrados. Realizando los cálculos siguientes y reemplazando en las fórmulas, tenemos que un C1 de 0.5 y una ND de 0.02. A continuación tenemos lo que es el cálculo para la frecuencia aceptable de rayos NC sobre una estructura. Es muy importante estas constantes, que igual van a ser utilizados bajo la norma 21.18.6, donde tenemos que el NC va a ser igual a 3 por 10 a la menos 3 sobre C, y donde C va a ser la multiplicación de todas las C2, C3, C4 y C5. C2 va a tener un valor de 1, C3 de 2, C4 de 3, donde cada uno de estos va a tener sus diferentes componentes y estructuras, dándonos así un valor de C1, una estructura de metal común, una C3 de valor común normalmente inflamable y una C4 de una ocupada normalmente. Todas estas podemos observarlas en la siguiente tabla, donde nos va a dar un NC de 0.0001. Como ND debe ser mayor que NC, se debe instalar un sistema de protección de eficacia para el pararrayos, donde va a ser la eficiencia va a ser igual a 1 menos NC sobre ND. Reemplazando todos estos datos anteriormente, tenemos que para nuestro sistema de esta subestación y del pararrayo va a ser una eficiencia del 0.9954. En la siguiente tabla podemos realizar la comparación de nuestra eficiencia con los distintos niveles de protección correspondientes. Te vamos a tener subdividido en tres niveles, donde para alcanzar el radio de cobertura de protección, que al menos es de 68 metros, en el nivel 1 se instalará una torre de 9 metros en el punto indicado. Esta protección va a ser de una descarga hasta de 200 kiloamperios. Bueno, vamos a hablar sobre la selección de los del TP. Dado que los TC se escogen según su nivel de voltaje, que están entre los 120 voltios a 69 voltios, se escogerá la mayor para tener una mayor confiabilidad en el sistema, considerando que el voltaje del secundario tiene que ser la más cercana a la del primario, entre 115 voltios a 120 voltios, y que las pérdidas en los devanados del transformador no llegan a su máximo, provocando corrientes de magnetización pequeñas.
Bueno, para la protección contra descargas directas de apantallamiento podemos utilizar los cables de guarda, varillas de extensión y mástiles. Como podemos ver, pues aquí tenemos las diferentes áreas que nosotros podemos calcular para determinar nuestra zona de protección. Para determinar para determinar nuestra primera incógnita, pues tenemos que calcular la altura de nuestro transformador. Ya puede ser la altura del piso hacia antes de los bushing, o contando también con los bushing. En este caso, pues nosotros hemos considerado desde la altura desde el piso hasta los bushing. Esta altura más o menos nos da alrededor de 128 metros, por lo cual nosotros, también de acuerdo a la capacidad de nuestro transformador, pues como podemos ver, tenemos un transformador de 315 kilovoltamperios, y pues su altura vendría a ser 128 metros, pero cuando nosotros dimensionamos nuestro transformador, pues prácticamente tenemos que siempre tener en cuenta de que habrán tal vez posibles aumentos de carga, por lo cual nosotros hemos considerado un transformador de 400 kV. Listo. Una vez determinado pues la altura de nuestro transformador, que es 1.28 metros, nosotros lo redondeamos a 2 metros, por lo cual mediante esta tabla nosotros podemos determinar las siguientes dos variables que nos hacen falta para la protección, que vendría a ser nuestro valor H y nuestro valor L. En este caso, pues más o menos con los 2 metros que tenemos, pues nos da un H de 3 metros, más o menos se encuentra alrededor de por aquí, y tenemos una L de unos 5 metros alrededor. Una vez que nosotros hemos ya identificado pues estas variables, tenemos que considerar también que si el 2H que nosotros podemos ver aquí pasa por el punto crítico, en este caso nosotros podemos, en este caso pues nuestro punto crítico podría ser es la letra A, se le va a aumentar un 3%. La varilla o el mástil con extensión debe ser 2 veces H. Una vez que nosotros hemos considerado pues o determinado que nuestra H es alrededor de 2 metros, pues también podemos calcular la siguiente variable, que es la letra C, que para nuestro caso nos da alrededor de 5 metros según la gráfica. El mástil o varilla de extensión tiene alrededor de la probabilidad de falla de apantallamiento de 0,1%. También el mástil o cable de guarda y varillas de extensión, pues si es que si tenemos un solo alambre o hilo, vamos a estar entre un ángulo de 30 grados, y si es que es un
con doble cable o alambre tenemos alrededor de unos 45 grados. Bueno, a continuación vamos a explicarles una diseño de subestación diseñada en AutoCAD y cómo está compuesta. Tenemos la malla que se ubica en esta parte que ustedes pueden observar y de una distancia de 25. Esta es una constante que nuestros compañeros anteriormente les había explicado, que es el paso de acuerdo a la norma. De acuerdo a la norma se sigue determinados pasos para obtener esta D y para los diferentes constantes que se necesita, así como el voltaje de paso y toque para el diseño de la malla. ¿Cómo está configurado? Tenemos nuestros transformadores, en estos lados tenemos nuestros disyuntores y las líneas, y en general esta es la malla puesta a tierra. A continuación mi compañero les va a explicar la malla puesta a tierra desde una vista lateral. Bueno, yo les voy a continuar. Una capa de circo. En esta capa de circo son para protecciones que están por debajo de las torres. En esto nosotros tenemos protecciones contra tipo de descargas eléctricas, como entre nube y tierra, entre una misma nube, entre una nube y otra nube, entre una nube y la ionosfera. Tenemos unos efectos de los rayos que pueden dañar los equipos principales de potencia, como pueden ser los efectos mecánicos, térmicos, fisiológicos, eléctricos. Mecánicos pueden ser la destrucción de los elementos afectados, en los térmicos como incendios, en los fisiológicos como quemaduras, y en los eléctricos generación de tensiones de paso y de contacto. Los sistemas de pararrayos son elementos metálicos cuya función es ofrecer un punto de incidencia para atraer un rayo y canalizar la descarga eléctrica hacia tierra, de modo que no cause daños a las instalaciones de telecomunicaciones, como por ejemplo, y a los equipos principales de la subestación. En los componentes de un sistema de pararrayos tenemos un captor, la torre, el cable de bajada y la puesta a tierra. Bueno, esa ha sido una pequeña... Como una breve acotación, podríamos decir que en el caso de que nuestro diseño no sea óptimo, se puede optar por correcciones. En caso de ser necesario, se adoptarán las siguientes medidas correctivas, que es el incremento del espesor de la capa superficial, dotar de suelos o pavimentos aislantes, ampliación de la malla de puesta a tierra con electrodos más profundos, establecer conexiones equipotenciales, mejorar la conductividad, la accesibilidad a zonas peligrosas y aislamiento en las partes metálicas y conductoras de la tierra. Indiferentemente de mejorar también la resistividad del suelo, esto añadiendo sales y diferentes tipos de materiales. Bueno, eso sería todo por nuestro video. Esperamos haberles ayudado en algunas de sus dudas y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.